Hola, les doy la bienvenida al primer video de mi canal. Aquí les daré la definición de ideología. Para esto, primero debemos entender que este concepto tiene algunas dificultades. La primera es que el contrario de hablar de algo objetivo, como por ejemplo un cuaderno que es un objeto, se trata de una idea abstracta, como un suceso social que no tiene delimitaciones. Es decir, no se puede señalar ninguna de sus propiedades. La siguiente dificultad es el tiempo, debido a que es un concepto relativamente joven, que apenas empezó a usarse aproximadamente hace 200 años, además que su utilización y concepto se ha tratado de diversas formas. Desde su creación, el significado original del concepto de ideología no fue respetado, viéndose acogido a muchas derivaciones del mismo, por lo cual ha tenido que esperar para conocer su definición que contenga el mayor índice de aceptación racional y objetiva. Por último, la ideología es un concepto intrínseco de la política, lo que intenta promover significados que desacrediten a los contrarios. Que estas incepciones netamente políticas se sientan parte del raciocinio propio de las ideas. Esto dificulta la filantropía y el compartimiento del conocimiento, debido a que se escuda en la no aceptación de las ideas ajenas, en defensa de las que se creen que son propias. Teniendo en cuenta estas tres dificultades de los receptores ideológicos, es que no tienen interés sobre el significado de lo que se les dice, y desacreditan toda la validez de la información que va en contra de su implante ideológico. Entonces, basado en esto, ideología es un concepto muy difícil de definir, que además tiene un efecto contradictorio sobre sí mismo, según los intereses de la idea que se implante en el inconsciente colectivo. Si estás dispuesto a superar las dificultades para entender mejor este término, y así pueda tener sentido el contenido de mi canal, con el único fin de construir las ideologías y las doctrinas que tanto influyen en nuestra sociedad, continúa con nosotros. Somos War TV. Promovemos el pensamiento crítico autónomo con bases objetivas y puntos de vista subjetivos, para promover el pensamiento y desenmascarar las prisiones del pensamiento. Anhelo que esto les sirva de ayuda frente a la crisis ideológica mediática. Orígenes de la palabra. Desde la Revolución Francesa hasta Marx, es descrita como una filosofía objetiva y liberal. Esta fue concebida por un aristócrata preso francés. Combinó del griego idea y logia, que se traduce textualmente a la forma de hablar de una idea, pero fracasó en sus fines. Este concepto comenzó a ser utilizado de manera negativa, tanto como positiva, en el siglo XIX. Es tanto que hoy en día tachamos de ideológicos y adoctrinados a aquel que proponga un concepto que no aceptamos. Karl Marx teorizó el concepto basado en el comunismo, quien le dio un sentido peyorativo con el fin de disminuir lo que para su ideología es una ideología. O algo confuso, ¿no creen? Marx describía la sociedad como jerárquica, que dividía en dos partes: a los burgueses, oligarcas, opresores y explotadores, y a su segunda parte, los proletarios, clase obrera oprimida y explotada. Basado en cómo se produce y cómo se divide la producción, objetando que la clase oprimida hace el trabajo para la clase opresora y que ésta recibe la mayor parte de los ingresos de dicha actividad, es decir, que la riqueza recibida en el proceso productivo es repartida de forma desigual. Esta idea se refuta con una suposición: si tienes más derecho al capital siendo obrero, deberías dar un aporte al capital en caso de que la empresa fracase. Aunque igual, en la actualidad las empresas que entran en quiebra les quedan adeudando a sus trabajadores por lo general. Así que el capitalismo que rodea la industria siempre saldea los beneficios de los propietarios. Entonces, según la propuesta marxista, aquellos que mayor trabajo ponen, si no es todo, son los que menos ingresos obtienen, al contrario de quien invierte en maquinaria e insumos.
para su manufactura. Este valor se conoce como plusvalía. Pero si sabemos que esto es así, ¿por qué es aceptada esta explotación? La respuesta es ni más ni menos que la misma ideología. La clase dominante que controla los medios de producción, que son bases de toda sociedad en general, también termina por controlar la cultura y las estructuras de las instituciones y del Estado. Es decir, es tan vital para el capitalismo el control masivo de la estructura política. Estas estructuras son de medio de control social y de legitimización para la dominación económica. La ideología de Marx está constituida por valores y lógicas de pensamiento que deforman la realidad. Las ideologías son propuestas y controladas por medios dominantes, con el fin de facilitar la concepción de ideas que permitan la explotación del individuo, para que los individuos perciban en su falsa situación como algo legítimo y natural. Como mencioné anteriormente, la ideología del capitalismo permeabiliza la legitimidad y la aceptación de una labor a cambio de un salario mucho menor a lo que corresponde por su actividad productiva, sin que sienta que está siendo explotado. Marx también propuso otros modelos productivos que conllevan otras imposiciones ideológicas, en la que legitiman la explotación por parte de las clases dominantes. Por ejemplo, el feudalismo, donde los nobles explotaban a los campesinos de forma legítima ideológicamente mediante la doctrina religiosa. Marx determinaba que la ideología no es más que como un pensamiento falso o que fue concebido por medio de la incepción. Hay que reconocer que toda ideología tiene alguno o algunos componentes de verdad, pero incluye información dominante que es una falsedad. Con esto se responde con la dominación de los intereses, por los que se ve regulado el dominante, además portador de una ideología. El portador de la ideología no es consciente de ello, la cree verdadera y lo peor de todo, cree que es un pensamiento autónomo. El filósofo moderno Slavoj Žižek propone que la ideología no tiene nada que ver con la ilusión, con una representación errónea o distorsionada, debido a que un punto de vista político puede ser bastante exacto con su contenido objetivo. Sin embargo, es completamente ideológico. Žižek considera que la ideología se puede promover como proposiciones objetivas, es decir, que es más fácil decir una mentira si va cubierta por una verdad. La forma de comprobar si el contenido de algo es o no ideológico está únicamente en determinar si tienen algún tipo de relación de dominación social. Sabiendo que disfrazan contenidos verídicos, no podemos estudiar la veracidad de la información, sino qué posición la propone y qué es todo lo que intentan legitimar. Žižek propone la ideología como un fenómeno que imposibilita reconocer la realidad. Asimismo, los medios de comunicación y de entretenimiento terminan siendo propuestas de imposición en el marco de la comprensión que imposibilitan el poder de percepción ante la realidad por medio de la estética. Esto dice que no obtenemos la realidad de forma directa, sino por medio de simbología, que cuenta con una construcción previa. Construcciones que encajan en una realidad netamente social, las cuales siempre conllevan dentro de sí la ideología. Con esto podemos concluir sobre nosotros mismos, o mejor dicho, sobre las percepciones y las reflexiones de lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos. Son construcciones que percibimos a través de un imaginario colectivo idealizado, porque por lo general es redimensionado para que sea más visible por medio de la manipulación mediática. Así es como las ideologías se convierten en intrínsecas para el individuo y se presentan de manera espontánea en nuestras experiencias e interpretaciones. Es decir, generan la sensación de comodidad en un entorno ideológico. Nos produce placer. Por eso cuestionar la ideología se percibe como un proceso doloroso. Estudiar y desenmascarar la ideología es un proceso que no termina en desenmascarar sus orígenes y promotores.
debido a que conocemos que hay estrategias que infunden para que sean percibidas como ideas propias. Es necesario estudiarse y conocerse a sí mismo y también dividir entre lo objetivo, lo razonable y lo que creemos que es subjetivo como parte esencial de nuestra raza. La conciencia dicta que debemos dudar de todo, hasta de nosotros mismos, y solo así, a punta de prueba y error, podemos demostrar en conjunto con bases objetivas qué somos, para qué vinimos y qué hacemos con nuestras vidas. La desesperación interna al ver cómo se quiebran las ideas sobre nosotros mismos, al desenmascarar las ideologías detrás de lo que vendrían siendo, entre comillas, nuestros pensamientos, comprender esto puede generar desolación, aislamiento y en caso de choques ideológicos producen violencia, debido a que estos sesgan a la población en lo que yo llamo ideología autoadquirida, en la cual defendemos ideas con temas sociales que por lo que vimos son mentiras cubiertas de verdad, pero estamos convencidos que lo pensamos por nosotros mismos y lo determinamos como una verdad. La violencia debe ser autocombativa contra nosotros mismos y cómo pensamos, dirigida hacia lo que te ata a la ideología que te domina, ya sea que seamos dominados o dominantes dentro de la ideología, los medios que estructuran el cómo pensamos y cómo actuamos en relación de estas formas de dominio. Si de verdad queremos una sociedad igualitaria y equitativa, debemos desarraigarnos de las cadenas mentales propuestas por las prisiones mentales que promueven las ideologías en las relaciones de dominación. El objetivo del contenido de mi canal no es de implantar ideologías en contra de las que ustedes tienen, sino desenmascarar los orígenes de las mismas para así generar resistencia a las guerras ideológicas. Recuerda que somos WAR TV y promovemos el pensamiento crítico, autónomo, con bases objetivas y puntos de vista subjetivos, para promover el pensamiento y desenmascarar las prisiones del pensamiento. Anhelo que esto les sirva de ayuda frente a la crisis ideológica mediática. Espero les haya gustado el video y un abrazo para todos.